Hoy tendremos una historia más que les probará que el destino tiene sus propios planes, a menudo escritos en renglones torcidos e inesperados. ¿Alguna vez se han preguntado si una sola noche, una sola decisión, podría borrar todo lo que conocen y reescribir su futuro por completo? Para Sofía Martínez, esa pregunta estaba a punto de ser respondida de la forma más arrolladora posible. Sofía era una enfermera de alma pura y manos gentiles, cuya vida en la vibrante Ciudad de México se resumía en un ciclo interminable de guardias agotadoras en el hospital público, el olor a antiséptico impregnado en su ropa y el peso de una rutina que parecía haberle robado los sueños. A sus 28 años, ella era la personificación de la resiliencia silenciosa, una fuerza de la naturaleza disfrazada con un uniforme blanco, pero por dentro sentía un vacío que nada parecía llenar, y mucho menos la insistencia de su familia para que aceptara al brillante Dr. Javier Montes, un cirujano cuyo éxito social ocultaba una arrogancia que solo Sofía parecía notar. Ella era una cuidadora por vocación, pero ¿quién cuidaría de su propio y cansado corazón? Y es en este punto, mis queridas amigas, justo antes de sumergirnos de lleno en la tormenta que lo cambiaría absolutamente todo, que les pido con mucho cariño, si ya sienten la electricidad de esta historia en el aire, suscríbanse a nuestro canal, que es nuestro refugio de grandes emociones, y déjenme su like para que este relato pueda encontrar a otros corazones, como los suyos. Ahora sí, regresemos a aquella noche. El cielo de la Ciudad de México se venía abajo en una tormenta furiosa, como si la propia naturaleza estuviera montando el escenario para el caos que estaba a punto de invadir la vida de Sofía. El asfalto brillaba bajo la luz de los faroles y el viento aullaba como un lamento por las calles desiertas. Mientras caminaba deprisa a casa, con los hombros encorvados por el cansancio de un turno de 12 horas, un movimiento repentino en un callejón oscuro capturó su atención. El miedo inicial, ese instinto de supervivencia que le gritaba que siguiera de largo, fue rápidamente sometido por algo mucho más fuerte, su juramento y su compasión. Ahí, tirado entre la basura y el agua de lluvia, estaba el cuerpo de un hombre. Se acercó con cautela, con el corazón martillándole en el pecho, y lo que vio la dejó sin aliento. Debajo de la mugre y la sangre no vio solamente a un vagabundo, sino los rastros de una nobleza inexplicable, una estructura ósea que parecía esculpida por un artista. Inconsciente y herido, él era un enigma, y en esa fracción de segundo, Sofía tomó la decisión que sellaría su destino. Ignorando todas las alarmas en su mente, lo ayudaría, lo llevaría a su pequeño departamento, su único santuario, sin tener la menor idea de que estaba refugiando no solo a un hombre, sino a un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. El sol de la mañana se filtraba tímidamente por las persianas del pequeño departamento de Sofía, pintando franjas de luz sobre el suelo de madera. El silencio después de la tormenta era casi absoluto, roto únicamente por el lejano murmullo de la ciudad que despertaba. Sofía no había dormido. Había pasado la noche en una silla junto al sofá, vigilando la respiración acompasada del desconocido, limpiando sus heridas con una delicadeza que iba más allá del deber profesional. Era un acto de pura humanidad. Fue un leve quejido lo que la sacó de su trance. Él estaba despertando. Sus párpados se agitaron antes de abrirse para revelar unos ojos de un azul tan profundo y claro que parecían contener el cielo después de la lluvia. Pero en ese cielo no había reconocimiento, solo una tormenta de confusión y un miedo tan palpable que a Sofía se le encogió el corazón. «Tranquilo, estás a salvo», susurró ella. Su voz era un bálsamo. Él intentó incorporarse, pero el dolor se lo impidió. Sus labios se separaron, queriendo formular la pregunta más básica de la existencia.
¿Quién? ¿Quién? ¿Soy? El sonido no salió, pero sus ojos lo gritaron con desesperación. Era un lienzo en blanco, un hombre sin pasado, sin nombre. Sofía vio en esa mirada vacía un abismo de soledad y en un impulso nacido de la compasión más profunda, le dio lo único que podía, un ancla en medio de su nada. No lo sé, admitió con suavidad, pero mientras lo descubrimos te llamaré Leo, porque a pesar de todo, veo en ti la fuerza de un león. En ese instante, al bautizarlo, Sofía, sin saberlo, ató su destino al de él de una forma irrevocable. La calma ganada con ese pequeño acto de ternura se hizo añicos apenas unas horas después. Los problemas del mundo real no tardaron en golpear a su puerta. Literalmente. Fue el casero, un hombre de bigote ralo y mirada perpetuamente desconfiada, quejándose de supuestos ruidos durante la noche. Sofía, con el corazón en la garganta, apenas entreabrió la puerta, bloqueando la vista con su cuerpo mientras inventaba una excusa sobre un mueble caído. La tensión era asfixiante. Leo, escondido en el pequeño cuarto, permanecía en un silencio absoluto, entendiendo el peligro sin comprender el contexto. Apenas se había ido el casero cuando la verdadera prueba de fuego llegó sin previo aviso. La puerta sonó de nuevo, pero esta vez con la familiar arrogancia de los nudillos del doctor Javier Montes. Entró con la sonrisa perfectamente ensayada y un ramo de orquídeas exóticas que parecían burlarse de la humilde decoración del lugar. Su sonrisa, sin embargo, se desvaneció al instante, congelándose en una máscara de puro desdén cuando sus ojos se posaron en la figura de Leo, quien había salido del cuarto creyendo que el peligro había pasado. El aire se volvió denso, pesado. Javier no vio a un hombre herido, vio a un don nadie, un intruso, una plaga. «Sofía, ¿qué es esto?» Su voz, usualmente seductora, era ahora un látigo de clasismo y celos. «Recogiste a un pordiosero de la calle. Llama a la policía ahora mismo. Esto es por tu seguridad». Pero Sofía, al ver la forma en que Javier miraba a Leo con un asco tan evidente, sintió como una nueva y feroz determinación nacía en ella. Javier no estaba protegiéndola a ella, estaba protegiendo su propio estatus, y en ese momento ella eligió su bando. Los días que siguieron a la confrontación con Javier se convirtieron en semanas, y el pequeño departamento de Sofía se transformó en un mundo entero para dos personas. La presencia de Leo, lejos de ser una carga, se convirtió en el centro de gravedad de la vida de Sofía. Ella le enseñaba las cosas más simples, redescubriendo la belleza en lo cotidiano a través de los ojos de él. Le mostró cómo el aroma del café recién hecho inundaba la cocina por las mañanas, la sensación del sol en la piel junto a la ventana, el sabor de un mango perfectamente maduro comprado en el puesto de la esquina. Era una existencia tejida con hilos de simplicidad y ternura. Sin embargo, el misterio que lo envolvía se hacía más profundo en el silencio de la noche. Una madrugada, mientras Sofía repasaba unos apuntes de enfermería, lo escuchó hablar en sueños. No eran murmullos incoherentes, eran frases completas, fluidas, en un alemán impecable, seguidas por palabras en un francés tan elegante que parecían sacadas de un poema. Sofía se quedó helada, con un libro en la mano y el corazón desbocado. ¿Qué clase de hombre sin hogar tenía una mente políglota escondida en su subconsciente? Mientras tanto, el mundo de Javier no dejaba de presionar. Sus llamadas eran insistentes. Sus mensajes oscilaban entre disculpas fingidas y exigencias veladas. La invitaba a cenas de gala y eventos benéficos. Un universo de lujos y apariencias que ahora le parecía más falso y vacío que nunca. Cada invitación rechazada era un acto de rebeldía, un muro que ella construía para proteger el frágil y auténtico universo que compartía con Leo. Cuando las heridas de Leo sanaron lo suficiente,
Sofía supo que no podía mantenerlo encerrado para siempre. Su primera salida juntos fue a un lugar que era la antítesis del mundo de Javier, el vibrante y caótico mercado de Coyoacán. Para Leo, fue un asalto a los sentidos en la forma más maravillosa posible. La explosión de colores de las piñatas y las frutas exóticas, el griterío de los vendedores, el aroma de los esquites y las carnitas friéndose. Todo era nuevo, todo era un descubrimiento. Sofía lo observaba con una ternura infinita, viendo la fascinación infantil en el rostro de un hombre adulto. Fue allí, entre la gente y el bullicio, que ella vio florecer su nobleza innata, la forma delicada en que ayudó a una anciana a recoger sus bolsas, la sonrisa paciente que le dedicó a un niño que tropezó con él. Pero la revelación más impactante ocurrió una tarde de limpieza. Sofía, barriendo, le hizo una broma y lo empujó suavemente con el palo de la escoba. La reacción de Leo fue instantánea y asombrosa. En un parpadeo, su cuerpo, movido por una memoria muscular que su mente no recordaba, adoptó una postura de esgrima perfecta. Tomó el palo de escoba no como un utensilio de limpieza, sino como un florete, con una gracia y una precisión que dejaron a Sofía sin aliento. Sus movimientos eran fluidos, elegantes, defensivos. El hombre confundido y vulnerable había desaparecido, y en su lugar había un guerrero. El momento se rompió tan rápido como empezó, dejándolos a ambos mirándose, estupefactos. El amor que Sofía sentía por él, que había nacido de la compasión, ahora se teñía de un asombro sobrecogedor. Se estaba enamorando perdidamente del hombre y del enigma. Mientras el amor entre Sofía y Leo florecía en la pureza de lo anónimo, una sombra oscura y obsesiva comenzaba a extenderse desde los lujosos consultorios de la colonia Polanco. El doctor Javier Montes no era un hombre acostumbrado al rechazo. Para él, la elección de Sofía no era solo una afrenta, era una fractura en el perfecto universo que había construido para sí mismo, un universo donde él obtenía todo lo que deseaba. Su encanto se había agriado, convirtiéndose en una fría y calculadora determinación. Si no podía tener a Sofía por las buenas, la recuperaría demostrándole su error, destruyendo al hombre que se la había arrebatado. Con el orgullo herido y carcomido por los celos, Javier utilizó sus recursos. Contrató a un investigador privado, un ex policía de métodos turbios, con una sola instrucción: encontrar hasta la más mínima mancha en el pasado inexistente de Leo. Imaginaba un prontuario criminal, deudas, estafas, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas y los informes del investigador eran un eco de frustración. El hombre no existía, sus huellas no estaban en ninguna base de datos criminal, su rostro no aparecía en ningún registro de personas desaparecidas a nivel local. Era un fantasma. Esta ausencia de identidad, lejos de disuadir a Javier, alimentó su paranoia hasta convertirla en una peligrosa obsesión. En la soledad de su impecable oficina, rodeado de títulos y diplomas que gritaban su éxito, Javier miraba una foto de Sofía en su celular y su rostro se contraía en una máscara de posesión. Ya no se trataba solo de amor o despecho, se había convertido en una cacería personal. Al mismo tiempo, a no muchos kilómetros de distancia, en la opulenta quietud de una embajada europea en las lomas de Chapultepec, se libraba una batalla mucho más silenciosa y desesperada. Detrás de una puerta de caoba, en una oficina a prueba de sonidos, dos personas trabajaban bajo una presión inmensa. Klaus Richter, un hombre de 60 años, con ojos que habían visto demasiado y un traje siempre impecable, era el jefe de seguridad, un veterano movido por un inquebrantable sentido del deber.
A su lado estaba Lena Petrova, una joven analista de inteligencia cuyo dominio de la tecnología y los datos contrastaba con los métodos tradicionales de Klaus. Su misión, designada con el más alto nivel de secretismo, era encontrar a una persona de alto perfil desaparecida. Sobre una enorme pared, un mapa de la Ciudad de México estaba plagado de alfileres rojos, cada uno marcando una pista falsa, un avistamiento sin confirmar, un callejón sin salida. Llevaban meses siguiendo sombras, analizando horas de video de seguridad borroso y entrevistando a docenas de personas que no habían visto nada. Buscaban al príncipe Alexander de Lichtenberg, un heredero que se había desvanecido sin dejar rastro durante una visita no oficial al país. Es como buscar una aguja en un pajar del tamaño de un continente, murmuró Lena, pasando por enésima vez un software de reconocimiento facial sobre las imágenes de las cámaras del aeropuerto. Klaus, mirando el mapa con cansancio, suspiró. Sigue buscando, Lena. Un hombre así no puede simplemente evaporarse. En algún lugar de esta monstruosa ciudad, alguien debe saber algo. La ironía era devastadora. Mientras ellos buscaban a un príncipe en palacios y hoteles de 5 estrellas, el hombre que buscaban aprendía a disfrutar del sabor de un taco al pastor por primera vez en su vida. Pasaron los meses, y el verano llegó a la Ciudad de México, bañando las jacarandas y llenando el aire con una calidez que parecía reflejar el estado del corazón de Sofía. La relación con Leo había trascendido la de cuidadora y paciente para convertirse en una conexión profunda, un amor forjado en el silencio de un pasado ausente. En la intimidad de su hogar ya no había un enigma, sino un hombre que había aprendido a cocinar chilaquiles solo para verla sonreír después de un turno agotador, que escuchaba con infinita paciencia sus frustraciones del hospital y cuya simple presencia se había vuelto tan esencial como el aire que respiraba. Una noche, después de una jornada particularmente difícil en la que Sofía había perdido a un paciente joven, ella llegó a casa con el alma rota. Leo no dijo nada, simplemente la abrazó, y en ese abrazo silencioso, ella encontró un consuelo que ninguna palabra podría ofrecer. Fue en ese momento de vulnerabilidad total que sus labios se encontraron por primera vez, un beso que no era de pasión arrebatada, sino de un profundo y mutuo reconocimiento. Era el sello de un amor que no necesitaba recuerdos para ser real. Al día siguiente, sintiéndose más vivos que nunca, paseaban por el Parque México, ajenos a todo. A escasos 30 metros, en la terraza de una cafetería, Klaus Richter le entregaba un fajo de billetes a un informante que le daba otra pista inútil. Klaus miró con hastío en dirección a la pareja que reía junto a la fuente. No vio nada, solo a 2 enamorados más en una ciudad de millones. El destino había cruzado sus caminos, pero el velo del anonimato, por ahora, se mantenía intacto. La paciencia de Javier Montes, sin embargo, se había agotado por completo. Frustrado por la absoluta falta de resultados de su investigador, decidió que la única forma de romper el muro era un ataque frontal. La esperó una tarde a la salida del hospital, su costoso auto bloqueando el paso. Su figura era una silueta de ominosa elegancia. Su sonrisa encantadora había sido reemplazada por una mueca de fría furia. «Sofía, se acabó el juego», dijo. Su voz era seda y veneno. «No sé qué pretendes con ese tipo, pero estás cometiendo el error de tu vida. La gente habla, tu reputación, tu carrera. ¿Crees que no puedo hacer que todo se vuelva increíblemente difícil para ti?» Por primera vez, Sofía no sintió miedo ante él, sino una profunda lástima. El amor por Leo le había dado una armadura. «No te tengo miedo, Javier», respondió ella, su voz firme, clara, la voz de una mujer que finalmente conocía su propio valor. «El único error de mi vida sería haber terminado contigo.
déjanos en paz. El rechazo tan absoluto y sereno fue un golpe más duro que cualquier grito. Javier se quedó sin palabras, humillado. Mientras se marchaba, con la rabia hirviéndole en las venas, su celular sonó. Era el investigador, a punto de renunciar. No encontré nada, doctor, salvo una cosa rara, la tela de los pantalones que llevaba puestos la noche que lo encontraron. No es de aquí. La analicé. Es una lana merino de altísima calidad, de una sastrería exclusiva en Viena, Austria. No tiene sentido, pero... Javier frenó en seco. Viena. De repente, la búsqueda local, la caza de un simple vagabundo, se había terminado. Una nueva puerta, mucho más grande e internacional, se acababa de abrir. La pista de la sastrería vienesa transformó la cacería de 1907. Javier, de una obsesión personal a una investigación con un nuevo y escalofriante enfoque. Empezó a cruzar datos, a buscar vuelos privados, a indagar sobre empresarios austriacos que hubieran estado en México en las fechas cercanas a la desaparición de Leo. Mientras tanto, en la embajada de Lichtenberg, la casualidad, o quizás el destino, movió su propia pieza en el tablero. Lena Petrova, revisando por centésima vez las alertas de Interpol, encontró algo nuevo. Un turista suizo, contactado durante una renovada campaña mediática en Europa, había recordado algo. Meses atrás, la noche de la desaparición del príncipe, él estaba cenando en un restaurante de lujo en Polanco y vio una acalorada discusión en la calle entre dos hombres de aspecto europeo. Uno de ellos encajaba perfectamente con la descripción del príncipe Alexander. La pista era vaga, pero era la primera que ubicaba al príncipe en un lugar y hora específicos fuera de su hotel. Para Klaus Richter fue como si se encendiera una luz en la más absoluta oscuridad. «Lena, olvida el resto de la ciudad», ordenó, su voz cargada con una nueva urgencia. «Quiero todas las cámaras de seguridad, públicas y privadas, en un radio de 10 cuadras de ese restaurante. Quiero que interroguen al personal de todos los locales. A partir de ahora, Polanco es nuestra zona cero». Sin saberlo, las dos búsquedas, una impulsada por los celos y la otra por el deber, comenzaban a trazar círculos cada vez más pequeños alrededor del mismo epicentro desconocido, la humilde colonia donde vivía Sofía. El cerco se estrechaba. En su pequeño departamento, ajenos a la cacería que se intensificaba a su alrededor, Sofía y Leo vivían en una frágil burbuja de felicidad. Sin embargo, el pasado de Leo, aunque olvidado por su mente consciente, comenzó a manifestarse de formas más violentas. Empezó a tener pesadillas. Eran fragmentos confusos y aterradores, la sensación de caer, el rostro de una mujer desconocida con ojos llenos de lágrimas, el brillo del acero y un dolor agudo en el costado. Se despertaba con un grito ahogado, bañado en sudor frío, incapaz de explicar las imágenes que aterrorizaban su sueño, dejando a Sofía con el corazón helado de impotencia y miedo. La amenaza también comenzó a sentirse en el mundo real. Sofía desarrolló una incómoda sensación de ser observada. Un sedán negro con vidrios polarizados que parecía estar estacionado en su calle con demasiada frecuencia. Un hombre en el mercado que la miraba fijamente por un instante de más. ¿Era paranoia, producto del estrés y la tensión, o eran los tentáculos de Javier o de algo peor comenzando a rozar su mundo? La pregunta carcomía su paz. El amor que sentía por Leo era incondicional, pero ahora se enfrentaba a un dilema desgarrador. Debía protegerlo, manteniendo su pasado enterrado, preservando al hombre del que se había enamorado, o tenía la obligación de ayudarlo a buscar una verdad que podría ser monstruosa, una verdad que podría reclamarlo y arrebatárselo para siempre. La simple cuidadora se había convertido en la guardiana de un secreto, y sentía que el peso de ese secreto estaba a punto de aplastarla. La cacería había entrado en su fase final, y las dos puntas de la pinza,
una forjada en celos y la otra en deber, se cerraban sobre el mismo punto sin saberlo. El investigador de Javier, siguiendo el rastro de la sastrería vienesa, se sumergió en el bajo mundo de los informantes. Consiguió hablar con el valet de un hotel de Polanco, quien, a cambio de una suma considerable, recordó la violenta discusión. Describió cómo un tercer hombre había intervenido y cómo el europeo elegante había sido forzado a entrar en un sedán oscuro. La pista crucial fue cuando un colega suyo le comentó sobre un reporte policial archivado de esa misma noche. Un hombre no identificado, con heridas graves pero sin signos de robo, había sido encontrado por una enfermera a kilómetros de allí. Para Javier, las piezas encajaron con un chasquido siniestro. No era un vagabundo, era un secuestro fallido, y Sofía no lo había rescatado, lo había escondido. Mientras tanto, en la embajada, Lena Petrova, tras días de análisis forense digital, logró un milagro. Aumentando y limpiando un cuadro borroso de la cámara de un cajero automático, consiguió aislar 3 letras y 2 números de la matrícula del sedán. No era mucho, pero fue suficiente. Al cruzar la información con los registros de vehículos de lujo, obtuvieron una dirección. No era la de Sofía, sino la de una casa de seguridad rentada por una corporación fantasma. Era la guarida del enemigo. El equipo de Klaus se preparaba para actuar, creyendo que iban a rescatar a un príncipe secuestrado, sin imaginar que el príncipe estaba a salvo, aprendiendo a hacer tortillas en una pequeña cocina al otro lado de la ciudad. En medio de esta tormenta que se gestaba, la vida en el departamento de Sofía seguía su ritmo de paz precaria. La conexión entre ella y Leo era ahora tan profunda, tan real, que el mundo exterior a menudo parecía desvanecerse. Fue durante uno de esos momentos de tranquila normalidad que el destino decidió revelarle una de sus cartas. Leo se había hecho un corte profundo en el antebrazo mientras intentaba arreglar un estante de la cocina. Mientras Sofía, con su pericia de enfermera, desinfectaba la herida, sus dedos repasaron la piel que rodeaba la cicatriz de su lesión original, esa que ella había curado meses atrás. La zona, antes hinchada y amoratada, ahora estaba completamente sana. Y entonces lo vio. Bajo la luz cálida de la lámpara de la sala, algo que siempre había atribuido a una vieja mancha o a una cicatriz extraña, se reveló como lo que realmente era. Un tatuaje. No era un diseño cualquiera. Era un blasón intrincado y de una elegancia innegable. Un león rampante erguido sobre sus patas traseras con una ferocidad noble, enmarcado dentro de un escudo y rematado por una pequeña corona. A Sofía se le heló la sangre en las venas. León, Aldun, nombre que ella le había dado por un instinto, por una sensación de su fuerza interior, estaba allí, grabado en su piel. De repente, las piezas que no encajaban, los idiomas, la esgrima con la escoba, su innata gentileza, comenzaron a girar en su mente como un torbellino. No era una coincidencia. Aquel dibujo no era un adorno, era una declaración, una insignia. Era la llave que abría la puerta a su pasado, y con un temblor que no pudo controlar, Sofía supo que tenía que girarla, sin importar lo que encontrara al otro lado. Con el corazón martillándole en los oídos y las manos temblorosas, Sofía se excusó con una mentira piadosa sobre necesitar buscar instrucciones para la sutura. Dejó a Leo en la sala, confundido por su repentina palidez, y corrió a su habitación, cerrando la puerta como si pudiera aislarse del terremoto que sentía venir. Encendió su vieja laptop y con dedos que apenas le obedecían, comenzó a teclear en el buscador. Las palabras clave eran un reflejo de su mente: caótica, tatuaje león corona, símbolo heráldico león rampante, blasón real. Los primeros resultados eran un mar de información genérica sobre heráldica y casas nobles europeas extintas.
La frustración comenzaba a apoderarse de ella, hasta que un impulso la hizo añadir 2 palabras a la búsqueda: persona desaparecida. Y entonces sucedió. El cuarto resultado de la página era un enlace a un importante periódico europeo. El titular, traducido automáticamente por el navegador, le robó el aire de los pulmones. 6 meses de silencio. El misterio de la desaparición del príncipe Alexander de Lichtenberg continúa. Con un pavor helado recorriéndole la espalda, hizo clic. La página se cargó lentamente y una fotografía en alta resolución apareció en la pantalla. Era él. No había duda. Era el rostro de Leo, pero al mismo tiempo no lo era. El hombre de la foto vestía un impecable uniforme militar, su cabello perfectamente peinado y su mirada, la misma mirada azul y penetrante, no contenía rastro de la vulnerabilidad que ella tanto amaba, sino una confianza y una autoridad que pertenecían a otro mundo. Sofía emitió un sonido ahogado, llevando una mano a su boca. El universo entero se detuvo. El hombre al que había rescatado de un callejón, el hombre al que llamaba Leo, el hombre del que se había enamorado perdidamente, era un príncipe. El shock inicial dio paso a un torbellino de emociones tan violento que Sofía sintió que se ahogaba. Se obligó a leer el artículo, y cada palabra era un clavo en el ataúd de la sencilla vida que había soñado junto a él. Príncipe Alexander Christoph von Gerhardt, heredero al trono del pequeño pero inmensamente rico Principado de Lichtenberg, educado en Oxford, entrenado en la academia militar más prestigiosa de Europa, filántropo, políglota. La lista de sus logros y títulos era interminable y creaba un abismo tan vasto entre ellos que se sentía como si estuviera en el fondo de un cañón mirando a una estrella. Y entonces leyó la frase que le rompió el corazón en 1000 pedazos. Se espera que el regreso del príncipe permita reanudar los planes de su esperado enlace matrimonial con la duquesa Annelies de Baviera, un compromiso que unirá a 2 de las casas nobles más antiguas del continente. Annelies. Había otra mujer, una mujer de su mundo, una mujer a su altura. De repente Sofía se sintió una impostora, una ilusa. El amor no tiene clases sociales, se había dicho a sí misma. Pero esto no era una cuestión de clases, era una colisión de universos. Se sintió engañada por el destino. El hombre humilde y genuino del que se enamoró era una ilusión creada por la amnesia. ¿Qué quedaría de su Leo si el príncipe Alexander regresaba? Sola en su cuarto, con el rostro de la realeza brillando en la pantalla y el sonido de la respiración tranquila de Leo en la otra habitación, Sofía se sintió completamente devastada, aplastada por el peso de un secreto que era demasiado grande para ella, demasiado imposible para su amor. Después de lo que pareció una eternidad ahogada en su propio silencio y dolor, Sofía se secó las lágrimas con una furia repentina. Miró la foto del príncipe y luego la puerta cerrada de su habitación. Podía esconder la laptop, borrar el historial y fingir que no había descubierto nada. Podía intentar preservar su frágil burbuja de felicidad por unos días, unas semanas más. Pero, ¿a qué costo? El hombre del que se había enamorado, su Leo, merecía la verdad. Negársela sería la peor de las traiciones, un acto de egoísmo que la convertiría en su carcelera. El amor verdadero, se dio cuenta en ese instante de dolorosa claridad, no era posesión, era liberación. Con la laptop en sus manos, como si llevara una bomba de tiempo, caminó de regreso a la sala. Leo, al ver la devastación en su rostro, se puso de pie de un salto, la preocupación borrando cualquier otra expresión. «Sofía, ¿qué pasa? Me estás asustando». Sin poder decir una palabra, ella simplemente giró la pantalla hacia él. El silencio que cayó en la habitación fue pesado, denso, cargado de un poder abrumador. Leo miró la pantalla.
y su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y de ahí al más puro terror. Sus ojos se abrieron de par en par, su cuerpo comenzó a temblar. Se llevó una mano a la cabeza, como si intentara contener una explosión. Y entonces, la avalancha comenzó. Fragmentos de imágenes, violentos y sin sentido, asaltaron su mente. El rostro furioso de un hombre mayor, el perfume de una mujer que le provocaba náuseas, el destello de las joyas en un salón de baile, el frío del metal de una espada en su mano, un dolor punzante en el costado y la palabra traidor resonando en un eco infinito. Cayó de rodillas, con un grito ahogado, no por el dolor físico, sino por el vértigo aterrador de un pasado que no entendía, pero que sentía en cada fibra de su ser. Al ver a Leo derrumbarse, algo dentro de Sofía se reconfiguró. La enfermera, la cuidadora, la protectora, eclipsó por completo a la mujer con el corazón roto, su propio dolor, su miedo a perderlo, la existencia de la duquesa Annelies, todo se volvió secundario, insignificante, frente al sufrimiento palpable del hombre que amaba. Se arrodilló frente a él, lo tomó por los hombros, forzándolo a mirarla, a anclarse en sus ojos para no ahogarse en el caos de su mente. Leo, mírame, respira conmigo, estoy aquí, estás a salvo. Repetía como un mantra, su voz firme a pesar de que su mundo se había hecho añicos. En ese momento, mientras lo sostenía entre sus brazos, temblando, ella tomó una decisión que redefiniría su vida. Ya no era una espectadora del destino de Leo, sería una participante activa. Ya no lo protegería de su pasado, lo ayudaría a enfrentarlo. Dejó de ser solo su refugio para convertirse en su espada y su escudo. Cuando el temblor de Leo finalmente disminuyó, ella lo miró con una determinación que él nunca antes había visto. «No sé qué significa todo esto, Alexander». «Oh, Leo», dijo, su voz sin titubear, «pero te juro que no vas a pasar por esto solo. Vamos a descubrir la verdad juntos. Quien quiera que fueras y quien quiera que seas ahora, estoy contigo. Juntos». Ya no eran una enfermera y un hombre sin memoria. Eran dos almas contra el mundo y la batalla apenas comenzaba. La determinación que los había unido tras la crisis inicial se convirtió en el motor de una búsqueda frenética. La laptop de Sofía, antes una herramienta de entretenimiento y estudio, se transformó en su centro de operaciones. Juntos, sentados uno al lado del otro en el pequeño sofá, comenzaron a sumergirse en la vida del príncipe Alexander. Ya no buscaban solo su identidad, buscaban respuestas. Escribieron su nombre completo en el buscador y un universo de información se desplegó ante ellos. Artículos de sociedad, análisis políticos, foros de la realeza y tabloides sensacionalistas. Con cada clic, una pieza del rompecabezas caía en su lugar, a menudo de forma dolorosa. Descubrieron artículos que hablaban de las ideas progresistas de Alexander, que chocaban con las de un sector conservador de la corte, liderado por un tío de línea dura. Encontraron fotos de su compromiso con la duquesa Annelies. En ellas, Alexander lucía una sonrisa forzada, sus ojos carentes del brillo que Sofía veía todos los días. Para Leo, cada imagen era una pequeña descarga eléctrica, provocando ecos de recuerdos. El rostro de su tío le traía una sensación de amarga traición. La imagen de la duquesa, un sentimiento de asfixia. Sin saberlo, en su desesperada búsqueda de la verdad, estaban cometiendo un error fatal.
Cada búsqueda específica, cada clic en un artículo sobre los enemigos políticos de la familia real, cada consulta sobre los detalles de su desaparición en México, era una bengala digital disparada desde la humilde dirección IP de Sofía, iluminando un punto exacto en el vasto mapa cibernético para cualquiera que estuviera observando. Y en la silenciosa y climatizada sala de monitoreo de la embajada de Lichtenberg, alguien estaba observando muy de cerca. Lena Petrova casi se cae de la silla. Durante meses, sus monitores habían sido un desierto de datos inútiles, pero de repente, una alerta roja comenzó a parpadear en su pantalla principal. Una alerta programada para activarse con un patrón de búsqueda de alta especificidad originado dentro de la Ciudad de México. No era una sola búsqueda, era una cascada. Una tras otra, las consultas llenaban el registro. Príncipe Alexander oposición. En política. Tío del príncipe Alexander negocios. Alexander de Lichtenberg secuestro México. Eran las preguntas que solo alguien con información interna o alguien que estaba con el propio príncipe se atrevería a hacer. Con una eficiencia temblorosa, Lena trianguló la dirección IP. El resultado la dejó perpleja. No era un hotel de lujo, ni una mansión en Polanco. Era un modesto edificio de apartamentos en la colonia Doctores. «Klaus, tienes que ver esto», llamó a su superior. Klaus Richter se acercó a la pantalla y sus ojos cansados se agudizaron al instante. La dirección coincidía con la zona donde, según el informante de Javier Montes, información que había llegado a ellos por canales extraoficiales, una enfermera había encontrado a un don nadie herido la noche de la desaparición. Las piezas, antes dispersas, ahora formaban una imagen clara y alarmante. «Prepara un equipo de vigilancia, Lena. Discreto pero completo», ordenó Klaus, su voz baja y grave. «Acabamos de encontrar nuestro nido. Ahora necesitamos saber si dentro hay un canario o una serpiente». La cacería se había terminado. La operación estaba por comenzar. Habían pasado 2 días desde el descubrimiento. 2 días en los que Sofía y Leo vivieron en un estado de febril irrealidad, apenas durmiendo, subsistiendo a base de café y de la adrenalina que les provocaba su investigación nocturna. Acababan de decidir que su siguiente paso debía ser contactar a un periodista de confianza, alguien fuera del alcance de 1900. La realeza, cuando un golpe en la puerta interrumpió el tenso silencio. No fue un golpe normal, fue firme, rítmico, oficial. Se miraron con pánico, los corazones desbocados. Sofía, con una valentía que no sabía que poseía, se acercó lentamente y miró por la mirilla. Vio a un hombre mayor, de cabello cano y vestido con un traje costoso, acompañado por una mujer joven de mirada intensa. No parecían amenazantes, pero irradiaban una autoridad que helaba la sangre. Respirando hondo, abrió la puerta, apenas unos centímetros. El hombre mayor la miró, pero sus ojos se enfocaron en la figura de Leo, que estaba de pie detrás de ella. La expresión del hombre se suavizó con un atisbo de alivio casi paternal, y entonces habló, y sus palabras, pronunciadas en un español perfecto pero con un inconfundible acento alemán, demolieron lo que quedaba del pequeño mundo de Sofía. No se dirigió a ella, se dirigió a Leo. «Su Alteza Real, Príncipe Alexander», dijo con una leve inclinación de cabeza. «Hemos venido a llevarlo a casa». En ese instante Sofía reaccionó por puro instinto. Se giró y se interpuso entre Leo y los recién llegados, extendiendo un brazo como para protegerlo. No era una enfermera protegiendo a un paciente, era una leona protegiendo a su manada. El caos que siguió fue silencioso, pero absoluto. En cuestión de minutos, el pequeño y humilde apartamento de Sofía fue invadido. No con violencia, sino con una eficiencia gélida que era mucho más aterradora. 2 hombres más, vestidos
De traje y con audífonos discretos en los oídos, entraron y aseguraron el perímetro con una calma profesional. El santuario de Sofía, su hogar, se convirtió en territorio extranjero. Klaus Richter intentó hablar con ella, pero su tono, aunque educado, era el de alguien que interroga a una pieza de interés, no a una persona. Mientras tanto, Lena comenzó a hablarle a Leo en alemán, y Sofía observó con el corazón encogido cómo él respondía con frases vacilantes, su mente luchando por conectar con el idioma materno que su subconsciente recordaba. La estaban borrando de la ecuación, dejándola al margen en su propia casa. Lo peor fue cuando intentaron separarlos. Su Alteza debe venir con nosotros. Lo llevaremos a un lugar seguro, dijo Klaus. Pero Alexander, aunque confundido y abrumado, se aferró a una única certeza. No iré a ningún lado sin ella, declaró, su voz más fuerte de lo que Sofía la había oído nunca. Agarró la mano de Sofía, su ancla en medio de la locura. «Ella me salvó. Confío en ella». La declaración provocó un tenso cruce de miradas entre los agentes. Tenían a su príncipe, pero el príncipe se negaba a seguir el protocolo. Sofía, de pie en medio de su sala, rodeada de extraños que la miraban con sospecha, sintió una oleada de impotencia. Estaba perdiéndolo, no por su pasado olvidado, sino por su abrumador y poderoso presente, un presente que la trataba como un obstáculo, como un error que debía ser corregido. La noticia del rescate del príncipe europeo no. Tardó en filtrarse a ciertos niveles, y uno de ellos fue directamente a los oídos de Javier Montes, a través de su red de contactos. Para él, fue la confirmación que necesitaba, la pieza final de su rompecabezas de celos y despecho. Pero en lugar de sentir alivio, sintió una rabia fría y una oportunidad dorada para su venganza. Al día siguiente, ignorando las llamadas frenéticas de una Sofía que ya no podía salir de su propio apartamento, ahora custodiado, Javier se dirigió al hospital. No buscó a sus colegas, sino al director del hospital, un hombre al que conocía de eventos sociales. Con una expresión de grave preocupación ensayada a la perfección, Javier tejió su red de veneno. No presentó a Sofía como una heroína, sino como una mujer mentalmente inestable. «Me temo que la enfermera Martínez ha sufrido un quiebre psicológico», dijo, su voz impostada con falsa compasión. Encontró a este hombre, sí, pero en lugar de seguir el protocolo, lo ocultó. Desarrolló una fantasía, una obsesión. Lo que ustedes ven como un rescate, yo, como médico, lo veo como un secuestro impulsado por un delirio. Ha puesto en riesgo la reputación de esta institución y la seguridad de un dignatario extranjero. Las palabras, viniendo de un cirujano de su prestigio, cayeron como plomo. En menos de una hora, la administración suspendió a Sofía de su cargo, pendiente de una investigación psiquiátrica. El rumor se extendió como la pólvora por los pasillos del hospital, envenenando el lugar que había sido su segundo hogar. Javier no solo había logrado arrinconarla, la había apuñalado por la espalda en el único lugar donde ella, Sofía Martínez, sin príncipes ni intrigas, sentía que verdaderamente pertenecía. Incapaces de llevarse al príncipe sin su consentimiento explícito por temor a un escándalo diplomático, el equipo de seguridad de Klaus reubicó a Alexander y por extensión a Sofía en la suite presidencial de uno de los hoteles más lujosos del Paseo de la Reforma. El lugar era una jaula de oro, con ventanas panorámicas que mostraban una ciudad a la que ya no podían acceder y un silencio opresivo que contrastaba con la calidez del humilde departamento de Sofía. Fue allí donde recibieron la visita que lo cambiaría todo. El rey Alaric de Lichtenberg, padre de Alexander, llegó a México. No entró en la suite como un padre preocupado, sino como un monarca gestionando una crisis. Era un hombre alto, de porte regio,
y con unos ojos tan azules y fríos como los de su hijo, pero carentes de cualquier atisbo de calidez. Ignoró a Sofía por completo, como si fuera parte del mobiliario, y se dirigió a Alexander en un alemán duro y cortante. Sofía no entendía las palabras, pero el tono era inconfundible. Era una reprimenda, una orden. Alexander, aún pálido y luchando contra la niebla de su memoria, intentó defenderla, pero su padre finalmente posó su gélida mirada en ella. «Señorita Martínez», dijo en un español impecable y distante, «agradecemos su peculiar forma de asistencia. El reino de Lichtenberg es generoso. Se le compensará por sus gastos y su tiempo. Un cheque con 6 ceros debería ser suficiente para que usted pueda olvidar todo este desafortunado incidente y volver a su vida». No era una oferta, era un despido. La estaba comprando, tasando su amor y su sacrificio como una vulgar transacción comercial, dejándole claro que en su mundo ella no era más que una plebeya, una oportunista que debía ser eliminada. Las calumnias de Javier llegaron a los oídos de los padres de Sofía como un vendaval. Su madre, angustiada por la suspensión y las habladurías, estaba a punto de creer en la versión del doctor, esa que pintaba a su hija como una desequilibrada. Fue el propio Javier quien, en un acto de suprema arrogancia, cometió el error de visitarlos en su casa para ofrecerles su apoyo y consolidar su mentira. Y fue ahí, en la modesta sala de estar de la familia Martínez, que la máscara del brillante cirujano se desintegró. Mientras describía con desprecio al vagabundo y hablaba de la ingenuidad y la terquedad de Sofía, sus ojos destilaban un veneno clasista que los padres de Sofía, gente sencilla pero no tonta, reconocieron al instante. Vieron la soberbia en la forma en que miraba sus muebles, la posesividad en la manera en que hablaba de su Sofía. Cuando la madre de Sofía, con lágrimas en los ojos, defendió el buen corazón de su hija, Javier perdió la compostura. «Ese buen corazón la hace una tonta. Yo le ofrecía un mundo y ella lo tiró a la basura por un pordiosero», espetó. En esa frase lo vieron todo. Vieron que él nunca había amado a su hija, solo la había querido como un trofeo. El padre de Sofía, un hombre de pocas pero firmes palabras, se levantó y le señaló la puerta. «Usted no vuelve a mencionar el nombre de mi hija. Lárguese de mi casa». Por primera vez, los padres de Sofía entendieron la jaula dorada de la que su hija intentaba escapar. Y en ese momento, llenos de culpa y de un renovado amor protector, decidieron que moverían cielo y tierra para defenderla. En la opulenta suite del hotel, la oferta del rey Alaric había sido rechazada por Sofía con una dignidad silenciosa que enfureció aún más al monarca. La presión sobre Alexander se volvió insoportable. Reuniones, llamadas, la constante presencia de su padre recordándole su deber. Su memoria, aunque regresaba en dolorosos fragmentos, todavía era un torbellino, y su única ancla, su única certeza, era Sofía. Viendo que su hijo no cedía, el rey cambió de táctica. Fue un consejero real, un hombre de rostro impasible y voz suave como la seda, quien se acercó a Sofía mientras Alexander estaba en una llamada. La llevó a un rincón de la suite y con una cortesía letal procedió a desmantelarla. Le habló del deber, de la corona, de los cientos de miles de personas cuyo bienestar dependía de la estabilidad del principado. Le explicó que el compromiso con la duquesa era un tratado de paz económica, y entonces usó su propio amor como un arma en su contra. Si usted de verdad siente algo por él, si de verdad le desea el bien, entenderá que es un obstáculo. Su presencia lo debilita, lo confunde, pone en riesgo todo aquello para lo que nació. El acto de amor más grande que puede hacer es desaparecer. Finalmente, la aniquiló con la frase final: «Entienda su lugar, señorita Martínez». Poco después,
2 guardias la escoltaron a otra habitación en otro piso. Sola, mirando por la ventana el mar de luces de una ciudad que ya no sentía suya. Con la carrera en ruinas y separada del hombre que amaba, Sofía se derrumbó. Todo había terminado, había perdido, y en ese abismo de soledad, con el corazón hecho pedazos, la historia de Sofía pudo haber llegado a su fin. Si tú también sientes la injusticia y quieres saber cómo un alma encuentra la fuerza para levantarse cuando todo está perdido, quédate con nosotros. Suscríbete y déjanos tu like, porque la verdadera batalla está a punto de comenzar. El llanto de Sofía en aquella habitación de Minencentos, hotel anónima y fría, era el sonido de la más pura desolación. Estaba a punto de rendirse, de aceptar el cheque, de desaparecer y convertirse en un fantasma en la vida de Alexander, cuando su celular, que un guardia le había dejado por si su familia la buscaba, comenzó a sonar. Era Ana, su mejor amiga, su colega, su ancla a la realidad. Su familia desesperada la había contactado. La voz de Ana era un torbellino de furia y lealtad. «¿Sofía? ¡Por Dios! Tu mamá me contó todo. ¿Qué es eso de que te vas a rendir? Escúchame bien». Sofía, con la voz rota, intentó repetir las palabras del consejero, que era lo mejor para él, que ella era un obstáculo. Ana la interrumpió con un bufido. «¡Basura! Pura basura de gente rica para manipularte. ¿Desde cuándo dejas que otros te digan cuál es tu lugar? Salvaste a un hombre, te enamoraste de él y él de ti. ¿Acaso él te pidió que te fueras? No, te defendió. Estás escuchando a reyes y a víboras como Javier en lugar de escuchar a tu propio corazón. La Sofía que yo conozco es una guerrera. No dejes que te conviertan en una víctima». Las palabras de Ana fueron como un electroshock. La lástima por sí misma comenzó a transformarse en una rabia ardiente. Ana tenía razón. La habían juzgado, humillado y descartado sin siquiera conocerla. Habían usado su amor como un arma para herirla. De repente, las lágrimas cesaron. Una nueva y fría determinación se apoderó de ella. No iba a ser borrada, no iba a desaparecer, iba a luchar por él, por ella misma y por el amor que ellos decían que era imposible. Mientras Sofía encontraba su fuerza, Alexander libraba su propia batalla en la jaula de oro. Su padre había hecho traer a México a la duquesa Annelies en un movimiento estratégico para recordarle a su hijo sus obligaciones. Annelies entró en la suite, elegante, serena, la encarnación perfecta de su mundo. Intercambiaron un saludo formal, pero cuando ella comenzó a hablar de reanudar sus planes, algo en Alexander, algo primordial y visceral, se reveló. La presencia de Annelies no le trajo consuelo ni familiaridad, sino la sensación claustrofóbica de un traje que ya no le quedaba. Los fragmentos de su memoria, antes caóticos, comenzaron a organizarse en torno a un único punto luminoso: el rostro de Sofía, el sonido de su risa, la sensación de seguridad en sus brazos. Esa era la única verdad que su corazón reconocía. Con una calma que sorprendió a todos, interrumpió a su padre. «Esto no va a suceder», dijo, mirando a Pintosno. Annelies con respeto, pero sin un ápice de afecto. «Este compromiso se termina aquí». El rey Alaric estaba a punto de estallar en furia, pero Alexander lo detuvo, poniéndose de pie, ya no como un paciente confundido, sino como un hombre tomando el control. «Y no voy a discutir nada más sobre el futuro de Lichtenberg, sobre mi deber o sobre cualquier otra cosa, hasta que Sofía Martínez esté en esta habitación, a mi lado. Ella me salvó la vida. Es la única persona en la que confío. Así que, tráiganla, ahora». Había lanzado su ultimátum. La pieza más importante del tablero se negaba a seguir jugando. El ultimátum de Alexander había sumido a la familia real en el caos, pero también les había dado una idea.
organizar una conferencia de prensa inmediata para anunciar el milagroso regreso del príncipe. Era una jugada para tomar el control de la narrativa y presionar a Alexander a actuar como tal frente al mundo. Sofía se enteró del plan por un descuido de uno de los guardias fuera de su puerta. Supo en ese instante que era su única oportunidad, su única ventana para actuar. Agarró el teléfono y llamó a Ana con un plan desesperado y audaz. 20 minutos después, Ana llegó a la recepción del hotel, haciéndose pasar por una repartidora de una farmacia de lujo, con un paquete para la señorita Martínez. Mientras el guardia de la puerta del pasillo revisaba el paquete, Ana, con una jeringa de solución salina que había escondido en la manga, se la inyectó discretamente en el brazo, gritando que la había picado un alacrán. La conmoción fue instantánea y creíble. En el caos resultante, mientras los guardias se enfocaban en su colega envenenado, Sofía se deslizó fuera de la habitación y corrió hacia el elevador de servicio. Cada segundo era una eternidad, cada piso descendido un pequeño triunfo. Al salir a la calle por una puerta trasera, se subió al primer taxi que vio, con el corazón latiéndole en la garganta y una sola dirección en los labios. A la entrada principal de este mismo hotel, y rápido. Era una mujer común, sin armas ni poder, en camino a interrumpir un evento de la realeza. Era David, yendo al encuentro de Goliat. Llegó a la entrada del gran salón de eventos, justo cuando los flashes de las cámaras crepitaban como una tormenta eléctrica en el interior. El lugar estaba repleto de periodistas de todo el mundo. Sofía, con su ropa sencilla y el cabello ligeramente despeinado por la carrera, era una nota discordante en un mar de trajes, caros y equipos de prensa. Un muro de hombres de seguridad, altos e impasibles como estatuas, le bloqueó el paso al instante. «No puede pasar, señora. Evento privado». Ella suplicó, intentó explicar, pero sus palabras se estrellaban contra la indiferencia profesional de ellos. «Soy amiga del príncipe. Él me necesita». Uno de los guardias sonrió con desdén. «Claro. Y yo soy el rey de España. Lárguese o llamaremos a la policía». Justo cuando la estaban tomando del brazo para llevársela, el propio rey Alaric salió del salón para dar una última instrucción. Sus ojos se encontraron con los de Sofía y su rostro se transformó en una máscara de furia helada. Se acercó a ella, su voz un siseo bajo y letal. Le advertí que entendiera su lugar. Su audacia es tan grande como su insensatez. Pero la Sofía que tenía delante ya no era la mujer intimidada de la suite. Era una mujer que lo había arriesgado todo. «Mi lugar es con él», respondió ella, su voz temblando pero firme. «Y no voy a dejar que lo aíslen y lo manipulen. El mundo merece saber la verdad». El rey estaba a punto de ordenar que la sacaran a la fuerza, de hacerla desaparecer para siempre de la escena, cuando una voz resonó desde la puerta del salón, una voz que silenció el enfrentamiento. «Padre, déjela en paz». La voz de Alexander resonó con una calma y una autoridad que heló la sangre del rey Alaric. Salió del salón de conferencias y al verlo, los guardias retrocedieron instintivamente. Los periodistas, percibiendo que la verdadera historia estaba ocurriendo fuera, comenzaron a agolparse en la puerta. Alexander no miró a la prensa, no miró a su padre. Sus ojos se clavaron en Sofía, en la forma en que los guardias la sujetaban, en el desafío y el miedo mezclados en su rostro. Y esa imagen, la mujer que lo había salvado siendo amenazada por el hombre que representaba su opresivo pasado, fue la llave final, fue la colisión de sus dos mundos. En un instante, la última niebla en su mente se disipó, no con la violencia de antes, sino con la claridad cegadora de un relámpago. Lo recordó todo, la amarga discusión con su tío sobre los negocios turbios de la familia, la traición de su propio primo, el ataque en aquel callejón de Polanco, no un robo,
sino un intento de asesinato. La sensación de su vida escapándose sobre el frío asfalto, y luego, la primera luz en la oscuridad. El rostro de Sofía inclinado sobre él, una expresión de infinita compasión. Recordó su voz, sus cuidados, la paciencia con la que Lemur enseñó al mundo de nuevo. Recordó haberse enamorado de ella, no como un príncipe, sino como un hombre renacido, como Leo. La confusión abandonó su rostro, reemplazada por una certeza de acero. Caminó con paso firme, pasó de largo a su padre estupefacto y se detuvo junto a Sofía, delante de las cámaras, delante de su padre, delante del mundo entero. Le tomó la mano. No era solo un gesto de apoyo, era una declaración de lealtad. Con la mano de Sofía firmemente sujeta en la suya, Alexander se giró para enfrentar a la prensa, que ahora estaba en un absoluto frenesí. Las cámaras parpadeaban, los micrófonos se extendían hacia él como un bosque de acero. El rey Alaric intentó intervenir, pero Alexander levantó una mano, silenciándolo con un gesto de autoridad que nadie se atrevió a desafiar. Se acercó a un micrófono y su voz, clara y potente, resonó en todo el vestíbulo. Mi nombre es Alexander Christoph von Gerhard, y sí, soy el príncipe heredero de Lichtenberg, comenzó, y un murmullo recorrió la multitud. Pero la historia que les han preparado para contarles hoy es una mentira. No sufrí un accidente. Fui traicionado, atacado y dejado por muerto en esta misma ciudad. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Cuando no era nadie, cuando no tenía ni memoria ni nombre, fui salvado por la mujer que está a mi lado, Sofía Martínez. Ella me dio refugio cuando el mundo me había descartado. Me cuidó hasta que sané. Me salvó la vida, sí, pero hizo mucho más que eso. Me salvó el alma, recordándome lo que es la bondad y la nobleza de verdad. Miró a Sofía y por un instante fue como si no hubiera nadie más en el universo. Luego se volvió hacia su padre y la prensa. Por eso no puedo simplemente volver a mi antigua vida, porque esa vida casi me mata, y porque el hombre que era antes ya no existe. Su voz se llenó de una pasión revolucionaria. Por lo tanto, ante todos ustedes, declaro que mi compromiso con la duquesa de Baviera está roto, y que cualquier deber para con la corona que exija el sacrificio del amor verdadero es un deber obsoleto. El futuro de Lichtenberg no puede construirse sobre mentiras y corazones rotos. Mi vida y mi corona pertenecen a la mujer que me enseñó a vivir de nuevo. La declaración de Alexander no fue una piedra en un estanque, fue un meteorito. En cuestión de minutos, sus palabras se transmitieron a todos los rincones del planeta. Y en los pasillos del Hospital Público de la Ciudad de México, el impacto fue devastador. El personal, que había estado murmurando las calumnias de Javier, se reunió en silencio alrededor de las pantallas de televisión y los celulares, viendo con incredulidad cómo el príncipe de un país europeo declaraba su amor y gratitud a su colega suspendida, Sofía Martínez. La narrativa de Javier sobre una enfermera desquiciada no solo quedó expuesta como una mentira, sino como un acto de crueldad y difamación tan vil que dejó a todos sin aliento. El director del hospital, que había actuado tan rápidamente para apaciguar a su prestigioso cirujano, sintió una oleada de pánico y vergüenza. Antes de que terminara la conferencia de prensa, ya estaba en el teléfono con la junta directiva. La ruina de Javier Montes fue tan rápida como total. No hubo juicio, no hubo investigación. Su contrato fue rescindido por conducta antiética grave y su licencia médica fue puesta bajo revisión por el Colegio de Médicos. El hombre que vivía para su estatus y su imagen pública lo perdió todo en un instante. No por un error quirúrgico, sino por subestimar la fuerza de una mujer a la que consideraba inferior y el poder de una verdad que creyó poder enterrar.
Fue borrado de la comunidad médica, convirtiéndose en un paria, un eco vergonzoso de arrogancia y malicia. La justicia para Sofía, en el ámbito profesional, había sido fulminante y absoluta. Mientras el mundo exterior procesaba la noticia, en la suite presidencial del hotel se libraba la batalla final. El rey Alaric estaba lívido, su rostro una máscara de furia contenida. El escándalo era monumental. Un compromiso roto, una acusación velada de traición dentro de su propia familia y, lo peor de todo, la elección de una plebeya desconocida sobre una alianza de siglos. Pero Alexander ya no era el hijo confundido que podían manipular. Con sus recuerdos restaurados y Sofía a su lado, era un hombre completo, y se enfrentó a su padre no como un heredero rebelde, sino como un igual. La discusión que siguió no fue sobre sentimientos, fue una negociación política. El rey exigió que se retractara, que dijera que estaba confundido por el trauma. Alexander se negó. La era de los matrimonios arreglados y los secretos de la corte ha terminado, padre, declaró con una calma inquebrantable. Lichtenberg necesita modernizarse, no esconderse detrás de tradiciones vacías. Y yo lideraré esa modernización, pero a mi manera. Le dio a su padre una opción: aceptarlo a él con Sofía a su lado, como su futura princesa consorte, y trabajar juntos para calmar la tormenta mediática con honestidad, o enfrentarse a una abdicación que expondría todas las conspiraciones internas de la corte, incluyendo el papel de su tío en el atentado. Acorralado, humillado, pero por encima de todo, pragmático, el rey Alaric entendió que había perdido. Miró a Sofía, ya no con desdén, sino con el respeto a regañadientes que se le tiene a un adversario que ha ganado la guerra. Con un gesto seco, asintió. La negociación había terminado. El viejo mundo acababa de ceder ante el nuevo. Un mes después, el estruendo de la tormenta mediática había comenzado a amainar, transformándose en un murmullo de fascinación mundial. La historia de la enfermera mexicana y el príncipe perdido se había convertido en un cuento de hadas moderno, relatado en todos los idiomas. Pero para Sofía y Alexander, lejos de los palacios y los reflectores, la verdadera tarea apenas comenzaba: construir una vida normal a partir de circunstancias extraordinarias. Antes de enfrentar al mundo de él, insistieron en regresar al mundo de ella, pero esta vez, juntos y a la luz del día. Volvieron al mercado de Coyoacán, no a escondidas, sino como ellos mismos. Alexander, ahora vestido con ropa sencilla pero reconocible por todos, caminaba a su lado, no con la arrogancia de la realeza, sino con la gratitud de un hombre que redescubre el mundo. La gente los reconocía, susurraba. Algunos se acercaban tímidamente a felicitar a Sofía, la heroína local. El momento más sanador para ella fue su regreso al hospital. El director le ofreció una disculpa pública y su puesto de vuelta, con una promoción. Ella aceptó la disculpa, pero rechazó el trabajo con una sonrisa serena. Su camino ya era otro. En una cena en la modesta casa de sus padres, Alexander, nervioso como un adolescente, pidió formalmente la mano de su hija, no como un príncipe a sus súbditos, sino como un hombre enamorado a su futura familia. Al ver el orgullo y la alegría en los ojos de sus padres, Sofía sintió cómo la última herida, la de la desaprobación familiar, finalmente sanaba. La transición al mundo de Alexander fue un desafío de otra naturaleza. Su llegada a Lichtenberg no fue como la de una extraña, sino como la de una celebridad y un símbolo de cambio. Se enfrentó a la fría etiqueta de la corte, a las miradas curiosas de la aristocracia y a la inmensa presión de aprender el protocolo y la historia de un país que ahora sería su hogar. Sin embargo, no lo hizo sola. Alexander fue su escudo y su guía, simplificando las tradiciones,
desafiando las reglas obsoletas y asegurándose de que la corte se adaptara a ella, y no al revés. El rey Alaric, fiel a su palabra, mantuvo una relación de cordialidad distante, reconociendo en Sofía una fuerza que había revitalizado a su hijo. La duquesa Annelies, en un acto de sorprendente dignidad, solicitó una reunión privada con Sofía, donde le confesó que el compromiso también había sido una jaula para ella y le deseó de mujer a mujer toda la felicidad del mundo. Pero el momento que selló su nueva realidad ocurrió una noche en los jardines del palacio. Abrumada por una recepción oficial, Sofía salió a tomar aire. Alexander la siguió. «Siento que estoy viviendo en un sueño y tengo miedo de despertar», confesó ella. Él tomó su rostro entre sus manos. «Yo ya desperté de una pesadilla, gracias a ti», le dijo. «Nada de esto», dijo señalando el palacio. «Es tan real como lo que siento aquí». Puso la mano de ella sobre su corazón. «Tú eres mi hogar, Sofía, ya sea en un palacio en Europa o en tu pequeño departamento en la Ciudad de México. Mi único reino eres tú». La boda de Alexander y Sofía no fue solo el evento social del año, fue un acto de hermosa y desafiante diplomacia cultural. Celebrada en la antigua catedral de Lichtenberg, la ceremonia fue un tejido de dos mundos. Sofía caminó hacia el altar con un vestido de un diseñador europeo, pero delicadamente bordado a mano, con motivos florales por artesanas de Oaxaca, un homenaje a sus raíces. En lugar de una marcha nupcial tradicional, un mariachi Vargas de Tecalitlán, traído especialmente desde México, interpretó una versión solemne y conmovedora de motivos, llenando la catedral gótica con el alma de México y dejando a la realeza europea en un silencio asombrado. En el altar, sus votos no fueron los tradicionales. Alexander, mirando a los ojos de Sofía, habló de Leo y de cómo ella lo había encontrado cuando estaba perdido en la más profunda de las oscuridades, enseñándole que la verdadera nobleza no reside en un título, sino en la compasión. Sofía, con la voz cargada de emoción, habló de cómo nunca había soñado con un príncipe, sino con un propósito, y que lo había encontrado en el corazón de un hombre que le enseñó que el hogar no es un lugar, sino una persona. Sus padres y Ana, sentados en primera fila junto a un rey Alaric, visiblemente emocionado, lloraban de orgullo. Aquel día, ante el mundo, no se casó un príncipe con una plebeya, se unieron dos almas que habían demostrado que el amor es un reino sin fronteras. Pasaron 2 años, y el matrimonio de Alexander y Sofía no solo había sobrevivido, sino que había florecido, transformando la anquilosada monarquía de Lichtenberg. Fiel a su palabra, Alexander lideró una era de modernización, pero fue Sofía quien le dio un alma. Juntos crearon la Fundación Real Lichtenberg Martínez, una organización global dedicada a la salud en comunidades vulnerables. Su primer gran proyecto, financiado íntegramente por la corona, fue una red de clínicas de última generación en los barrios más pobres de la Ciudad de México, un tributo al lugar donde todo comenzó. Sofía, ahora con fluidez en alemán y con un profundo conocimiento de la política global, no era simplemente una princesa consorte, era una fuerza de cambio, amada por el pueblo de Lichtenberg y venerada en su tierra natal como la princesa del pueblo. Una fría noche de invierno, mientras la nieve caía suavemente sobre los jardines del palacio. Ambos miraban el paisaje desde la ventana de sus aposentos privados. Alexander rodeó a Sofía por la espalda, posando sus manos con ternura sobre su vientre, ahora prominentemente abultado. Estaban esperando a su primer hijo. ¿Quién lo iba a decir, susurró Sofía, apoyando la cabeza en su hombro. De un callejón lluvioso a esto. Alexander besó su cabello. Todo mi viaje, toda mi vida, solo tenía sentido para llevarme a ese callejón, respondió. Para que tú me encontraras. Ser
Príncipe es mi nacimiento, pero ser tu esposo y el padre de nuestro hijo, ese es mi verdadero destino. La primavera siguiente, los pasillos del ala médica del palacio bullían con una anticipación que no se había sentido en generaciones. Sofía, en su labor de parto, se negó a seguir el rígido protocolo real que dictaba una sala llena de dignatarios y médicos distantes. Insistió en un ambiente íntimo, con solo lo esencial. Su partera, un médico de confianza, y Alexander, quien no se apartó de su lado ni un segundo. Él, que había sido cuidado por ella en su momento de mayor debilidad, ahora era su roca. Le sostenía la mano, le secaba el sudor de la frente con una ternura infinita, y le susurraba palabras de amor y aliento. Su voz era el único ancla de Sofía en medio del dolor. Cuando el primer llanto de su hijo rompió el silencio de la habitación, las lágrimas que corrieron por las mejillas de ambos fueron de una alegría tan pura y abrumadora que lavaron cualquier resquicio de las penas pasadas. No era solo el nacimiento de un bebé, era el nacimiento de un nuevo linaje, uno fundado no en la conveniencia política, sino en el más improbable y resiliente de los amores. El heredero al trono de Lichtenberg había nacido, y su primera cuna no fueron los brazos de la realeza, sino el amor inquebrantable de sus padres. Bautizaron al niño Mateo Alaric von Gerhard. Mateo, por el abuelo de Sofía, un ancla a sus raíces mexicanas, y Alaric en un gesto de paz hacia su abuelo, el rey. Cuando presentaron al pequeño príncipe a su abuelo, el rey Alaric, que había mantenido su formalidad distante durante meses, se encontró desarmado. Al tomar en sus brazos al bebé, que tenía los mismos ojos azules de la familia real, pero la cálida piel morena de su madre, algo en el viejo monarca finalmente se quebró. Vio en su nieto no solo la continuación de su sangre, sino la prueba viviente de que su hijo había elegido sabiamente. Vio la fuerza de Sofía y la felicidad de Alexander reflejadas en ese pequeño rostro. Con una emoción que sorprendió a todos, el rey miró a Sofía y le dijo, en un susurro apenas audible, «Gracias. Le has dado a nuestra familia un futuro mucho más brillante del que yo había planeado». En ese momento, Sofía supo que había sido aceptada por completo. Ya no era la intrusa, la extraña. Era la matriarca de una nueva era, la reina de corazones que había sanado no solo a un príncipe perdido, sino a toda una familia real. Su lugar en la historia y en sus corazones estaba asegurado para siempre. Con la línea de sucesión asegurada y la familia unida, Alexander supo que era el momento de saldar la última y más oscura de las deudas. Su memoria ya no era un torbellino. Era un archivo claro y preciso de la traición. Con el apoyo total de su padre, convocó al Alto Consejo de Lichtenberg y presentó una acusación formal de alta traición contra su tío, el duque Leopold, y el primo de Alexander, Stefan. No actuó con ira, sino con la fría precisión de un jefe de Estado que limpia su casa. Presentó pruebas irrefutables, fechas y detalles de conversaciones sobre negocios ilícitos que el duque quería ocultar, el plan exacto del atentado en la Ciudad de México y, lo más condenatorio, las transferencias bancarias, descubiertas por la ahora jefa de seguridad real, Lena Petrova, que conectaban a su primo con los mercenarios contratados para el trabajo. El juicio fue breve y a puerta cerrada, pero se adhirió estrictamente a la ley. El duque Leopold, que había conspirado en las sombras durante años para hacerse con el poder, se vio expuesto bajo la cruda luz de la justicia, su arrogancia desmoronándose ante la evidencia aplastante. Fue un momento sombrío pero necesario, la purga final del veneno que casi destruye a la familia real desde dentro. El veredicto fue unánime, culpables de alta traición y tentativa de regicidio. La sentencia fue severa, pero justa, un reflejo de la nueva era que Alexander representaba. No hubo exilio dorado, ni un simple
Arresto domiciliario. El duque Leopold y su hijo Stefan fueron despojados de todos sus títulos. Sus tierras fueron confiscadas por la corona y fueron sentenciados a cadena perpetua en la fortaleza de máxima seguridad del reino. Fueron borrados de la línea de sucesión y de la vida pública, neutralizados para siempre. Durante todo el proceso, Sofía permaneció al lado de Alexander, no con un aire de triunfo, sino con una serena y compasiva dignidad. Ella, que había visto lo peor de la humanidad en 1200, los pasillos de un hospital, entendía la tragedia de una familia rota por la ambición. Su presencia silenciosa fue un recordatorio constante de lo que estaba en juego. No solo el poder y la justicia, sino la decencia y la humanidad. Con este último fantasma del pasado finalmente exorcizado, sintieron una profunda sensación de paz. La guerra había terminado. Todas las batallas habían sido ganadas. Ahora, por fin, podían dedicarse por completo no solo a gobernar, sino a vivir. Los años siguientes demostraron que la influencia de Sofía en la monarquía iba mucho más allá de su historia de amor. Se convirtió en el corazón de la familia real. Su pasado como enfermera, que algunos en la corte habían visto inicialmente como una debilidad, se reveló como su mayor fortaleza. Durante una tensa cena de Estado con un dignatario extranjero particularmente escéptico, el nieto pequeño del invitado sufrió una repentina reacción alérgica. Mientras el pánico se apoderaba del salón y los guardias intentaban despejar el área, Sofía actuó por instinto. Dejó a un lado toda la etiqueta, se arrodilló en el suelo de mármol con su vestido de gala y con la calma de una profesional experimentada, administró los primeros auxilios que estabilizaron al niño hasta que llegaron los médicos. Aquel acto de compasión y competencia hizo más por las relaciones diplomáticas que cualquier tratado. El dignatario, conmovido y agradecido, vio en ella no a una princesa de cuento, sino a una líder genuina. Benenchi, rey Alaric, observando desde la distancia, sintió una oleada de profundo orgullo. Sofía no estaba interpretando un papel, había creado uno nuevo, uno en el que la corona no era un símbolo de poder, sino de servicio. Inspirado por el ejemplo de Sofía, Alexander se dedicó a cumplir su promesa de forjar una monarquía para el siglo XXI. Su reinado, que comenzó de facto mientras su padre se retiraba gradualmente, estuvo marcado por reformas progresistas que priorizaban el bienestar de su pueblo sobre la pompa y la circunstancia. Su proyecto insignia fue la completa reestructuración del sistema de salud de Lichtenberg. En una reunión del Consejo, vetó una propuesta para construir un nuevo y costoso museo militar y, en su lugar, desvió los fondos para la construcción del hospital público más avanzado de Europa, nombrando el ala de pediatría en honor a Sofía. La fuerza de una nación no se mide por sus armas o sus monumentos al pasado, declaró ante los ministros conservadores, sino por la salud y la dignidad de su gente más vulnerable. Este es el legado que quiero construir. Su visión, una fusión de deber principesco y humanismo práctico, era un reflejo directo de la mujer que amaba. Juntos se convirtieron en un equipo formidable, usando su plataforma para abogar por la educación, la salud y los derechos humanos a nivel mundial, demostrando que su improbable historia de amor no solo había salvado sus vidas, sino que también estaba empezando a cambiar el mundo para mejor. 5 años después de la boda, la princesa Sofía y el príncipe regente Alexander de Lichtenberg regresaron a la Ciudad de México en su primera visita de Estado oficial. Con ellos venían sus 2 hijos, el príncipe Mateo, un niño curioso de 4 años con los ojos de su padre, y la princesa Isabel, una bebé risueña que era la viva imagen de su madre. Pero no era una visita de meros formalismos.
El propósito principal de su viaje era inaugurar la Clínica Real Martínez, el primer y más grande centro de salud de su fundación, construido en el corazón de la colonia Doctores, a pocas cuadras de donde Sofía había crecido. El día de la inauguración, el barrio se vistió de fiesta. La gente no aclamaba a una realeza lejana, aclamaba a su Sofía. Al subir al podio para dar su discurso, con sus padres y Ana llorando de emoción en primera fila, Sofía habló, no como una princesa, sino como la enfermera que siempre sería en su corazón. Habló en el español cálido y sencillo de su gente, sobre el deber de cuidar a los demás y cómo el acto de compasión más pequeño podía cambiar el mundo. Al verla allí, tan segura y radiante, conectando con su pueblo, Alexander sintió un amor tan inmenso que eclipsaba cualquier corona o título. Había encontrado a su reina, y ella había encontrado su verdadero reino, el corazón de la gente. Esa misma noche, después de que los niños estuvieran dormidos y los deberes oficiales hubieran terminado, Alexander le hizo a Sofía una petición especial. Dejando atrás a la comitiva, se subieron a un auto discreto conducido por el ahora canoso y paternal Klaus Richter. Recorrieron las calles de la ciudad hasta llegar a un lugar anodino, silencioso, un lugar que no aparecía en ninguna guía turística. Era el callejón, el mismo donde casi 6 años atrás, en una noche de tormenta, una enfermera cansada había tomado una decisión que alteró el curso de la historia. Se bajaron del auto y se quedaron de pie en el silencio de la noche. El lugar ya no parecía amenazante, solo humilde. Alexander tomó la mano de Sofía, sus ojos llenos de una emoción abrumadora. «Este fue el lugar», susurró. «El lugar donde el príncipe Alexander murió por un momento, para que Leo pudiera nacer». Se volvió hacia ella, con el rostro iluminado por la luz de un farol. «Nunca te he agradecido lo suficiente, no por salvarme la vida, Sofía, sino por salvarme de la vida que estaba destinado a tener. Encontrándome aquí, me diste la libertad de encontrarme a mí mismo y de encontrarte a ti». Sofía le acarició la mejilla. «Yo no encontré a un príncipe esa noche. Encontré a un hombre que necesitaba ayuda», respondió ella. «Y al ayudarte, encontré mi propio camino a casa». En la oscuridad de ese callejón, el lugar de su trauma se convirtió en su santuario, el testimonio silencioso de que su amor no había nacido a pesar de la oscuridad, sino gracias a ella. 10 años después de aquella noche de tormenta, el palacio de Lichtenberg era un lugar irreconocible, no en su arquitectura, sino en su alma. Ya no era un lugar de susurros fríos y deberes onerosos, sino un hogar lleno de risas que rebotaban en los corredores de mármol. El rey Alaric, ahora completamente retirado, se había convertido en el abuelo más consentidor que se pudiera imaginar, pasando sus tardes contándole historias de dragones y caballeros a un joven príncipe Mateo y a una audaz princesa Isabel, quienes a menudo le respondían mezclando el alemán con el español que su madre les había enseñado como su primera lengua. La mayor victoria de Sofía y Alexander no fue diplomática ni política, fue haber creado una familia donde el amor era la única ley y el único lenguaje universal. Habían roto el ciclo de la realeza distante y estaban criando a sus hijos para que entendieran que la corona que un día heredarían no era un privilegio, sino una profunda responsabilidad de servir y cuidar. Una lección aprendida no en los libros de historia, sino en el ejemplo vivo de su madre. Alexander, al ver a su esposa, leerle un cuento a sus hijos en el suelo de la biblioteca real, a menudo sentía una gratitud tan profunda que le hacía doler el pecho. Habían construido un futuro que era mucho más rico y brillante que cualquier tesoro real. En el aniversario de la noche en que se encontraron, tenían una tradición.
Después de que los niños se durmieran, subían al balcón más alto del palacio, el mismo que daba a los jardines donde él le había declarado que ella era su único reino. Esa noche, Alexander sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había un diamante extravagante ni una joya de la corona, sino un delicado relicario de plata. Sofía lo abrió. En un lado había un grabado en miniatura del león rampante de su tatuaje. En el otro, una pequeña foto de ella, una que Ana le había tomado en secreto hacía muchos años, en su pequeño apartamento, vestida con su uniforme de enfermera, luciendo agotada pero con una sonrisa dulce y genuina. Alexander le tomó la mano. «Este león», dijo, tocando el grabado, «es un recordatorio del hombre que estaba destinado a ser por nacimiento». Luego, con infinita ternura, tocó la pequeña foto. «Y esta mujer es un recordatorio del hombre que gracias a ti elegí ser por amor». Sofía sintió las lágrimas en sus ojos mientras lo abrazaba, el relicario descansando sobre su corazón. Afuera, las estrellas brillaban sobre un reino en paz. El príncipe había encontrado su humanidad, y la enfermera había encontrado su verdadero poder. Juntos, en silencio, contemplaron su felices para siempre, un final que no les fue dado por el destino, sino uno que ellos mismos habían construido, luchado y ganado. Así es como una historia que comenzó con un acto de compasión en una noche de tormenta, se convirtió en la crónica de una nueva era para toda una nación. El viaje de Sofía y Alexander nos enseña que el destino a menudo nos pone a prueba de las maneras más crueles, no para destruirnos, sino para revelarnos la fuerza que no sabíamos que poseíamos. Nos recuerda que la verdadera nobleza no se hereda, se demuestra con acciones, y que el valor de una persona no se mide por su linaje, sino por la capacidad de su corazón. Sofía, la enfermera subestimada, nunca tuvo que convertirse en otra persona para ser reina. Simplemente tuvo que ser ella misma, con toda su fuerza y su bondad, para enseñarle a un reino entero lo que era el verdadero liderazgo. Y Alexander, el príncipe heredero, tuvo que perderlo todo, su memoria, su título, su nombre, para poder ganarse a sí mismo y encontrar un amor tan poderoso que fue capaz de redefinir una corona. Su historia es un testamento de que incluso en la oscuridad más profunda, un solo acto de bondad puede ser la luz que nos guíe de vuelta a casa, a un lugar mucho más grandioso del que jamás habíamos soñado. Y con esa imagen final, la de dos almas unidas en un balcón, contemplando un futuro pacífico que ellos mismos forjaron, llegamos al final de nuestro relato. La historia de Sofía y Alexander es la prueba de que el amor no conoce de clases sociales, fronteras ni protocolos. Es una fuerza de la naturaleza que, cuando es verdadera, tiene el poder de derribar muros y construir puentes hacia lo imposible. Quizás su viaje nos inspire a todos a mirar a nuestro alrededor, a no subestimar el poder que yace en un gesto de ayuda y a recordar que todos, sin importar cuán ordinarias parezcan nuestras vidas, tenemos la capacidad de reescribir nuestro propio destino. Si este relato tocó tu corazón y te hizo soñar, te invito a que sigas formando parte de esta hermosa comunidad. Suscríbete a nuestro canal, déjanos tu like para que podamos seguir creciendo juntos y comparte en los comentarios qué momento de esta historia se quedará contigo. Yo soy tu narrador, agradeciéndote por habernos acompañado en este refugio de grandes emociones. Hasta la próxima historia.